Miércoles 21 de septiembre del 2022. Primer pregunta de este glorioso Twitch es: ¿qué es un buen sueldo en Argentina en 2022? Y además me preguntaban, por otro lado, Damián Ramela me preguntaba: si invierto $100 por mes durante 20 años en un fondo indexado tipo el S&P 500, ¿cómo sería el cálculo final? Vamos a tratar de responderlo de buen sueldo de varias formas y cada uno en su país trate de adaptarlo, pero yo voy a mostrar fuentes argentinas porque es el único mercado que conozco y en base a esas fuentes argentinas voy a sacar conclusiones para Argentina. Cada uno haga el equivalente para su país. Yo cuando alguien me dice, che, no, y voy a dar contexto, no se me aburran hasta llegar a un punto. Cuando alguien me dice, no, porque yo en el 2007, ponele, ganaba 850 pesos por mes y con eso me compraba no sé qué, bla, bla, y yo le decía, ¿y cuánto ahorrabas? Y ahorraba 142 pesos por mes, algo así. Y le digo, ¿y eso hoy a cuánto equivaldría? La persona en general, ya no me puede responder. Porque como en Argentina hay tanta, pero tanta inflación, y el interés compuesto es algo que intuitivamente no nos sale calcular, porque inclusive preguntándoselo a ingenieros, no llegan a la intuición de cuánto es un número elevado a la no sé cuánto, porque son números muy difíciles de calcular. En consecuencia, lo que yo siempre digo es, hay muchas herramientas en internet y no es necesario ni siquiera ahora hacer cálculo financiero para saber calcular, por ejemplo, interés compuesto o la diferencia de un interés compuesto y un interés simple, que la voy a decir ahora, no se me aburran, pero comparto pantalla, por ejemplo, y voy a agrandar mi cara para que se vea un poquito más acá. Agrando mi cara, y si ustedes googlean Compound Interest Calculator, llegan a una herramienta de investor.gov, que es del gobierno de los Estados Unidos, y van a ver que acá tienen una herramientita que, aunque no sepan inglés, esto lo googlean y en 2 minutos llegan al mismo resultado. Pueden poner la inversión inicial, pongámosle que es 0, como me pregunta el amigo, el monthly contribution, es decir, cuánto ponen todos los meses, ponele que es $100 por mes todos los meses, cuántos años, ponele que el amigo tiene 18 y está pensando un plan a 20 años, como está poniendo a los 38, sería un pendejo igual, pero 20 años ya habrán pasado entre los 18 y los 38. Estimated interest rate es cuánto vos estimás que va a ser la tasa de interés. Vamos a ponerle 10% y que no varía y que se capitaliza de forma mensual porque vos mensualmente vas poniendo guita. Le ponemos calcular y el resultado final de $100 por mes por 20 años te da que en el año 20 vas a tener $76.000. Esto es si todo ese periodo es 10% anual, que no va a ser así. ¿Por qué? Porque cuando yo digo siempre, y esto se interpreta muy mal en general, este 10% anual que rinde la bolsa, comillas en el aire, la bolsa en Estados Unidos, es 6,6% neto después de impuestos e inflación. Por lo tanto, acá ya tendría que poner 6,6 si quisiese un valor de hoy. No cuánto vas a tener en 20 años, sino cuánto vas a tener en 20 años equivalentes a dólares de hoy. Está bien, porque le calculo ahí, sacando la inflación e impuestos, vas a tener $50.000 de hoy, ahorrando $100 por mes y poniéndolo en el S&P 500. ¿Vas a tener $50.000? No de forma certera. ¿Por qué? Porque ese 10% bruto antes de impuestos e inflación es el promedio de los últimos 200 años. Pero esto ya lo he mostrado, cuando vos ves un histograma, y acá hay otra cosa para googlear, ves un histograma del S&P 500, vas a ver que hay años, y esto vamos a ver si lo encuentro acá, si no voy a dejar de compartir pantalla para que no se haga cualquier cosa, pero pongo histograma, a ver si lo encuentro. No lo tengo acá, me parece que en documentos. Puede ser, puede ser. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, pero en el histograma, para que no se aburran, vas a tener años donde ganás 50% y años donde perdés un montón de plata. Entonces hay una variación tan pero tan zarpada que lo encontré por suerte para no que se aburran tanto. Histograma nominal de 194 años, que te lo hice yo. De 0 a 10% tenés todos estos años, es decir, el 24% de las veces el S&P 500 rinde de 0 a 10%, pero también tenés años que ganas de más del 50%, el 2,6% de los años, 5 años en una muestra de 196. En ningún año se dio una caída más del 50% en un solo año. Esto para darle contexto a esto que estoy diciendo, en Argentina ha habido días individuales, un día en que el Merval bajó más de 50% en dólares. Por ejemplo, en las últimas elecciones cuando ganó el peronismo, en las PASO, ese mismo día la bolsa argentina bajó más del 50% en dólares, en un día. En Estados Unidos, en 196 años, nunca hubo un año entero en que baje más del 50% la bolsa. Entonces, cuando vos ves esto, ves que acá no hay una campana de Gauss, sino que hay una distribución tirada hacia lo verde, tirada hacia rendimientos que superan el 0. Por eso el rendimiento es 10%, pero en promedio.
Si vos justo en el año 19 te agarra un 1931, que puede pasar, donde baja más del 40% la bolsa en un solo año, y ni hablar que después en los siguientes años, o sea, 1930 también está por acá en la catástrofe, o 32, no sé, pero cuando vos acumulás varios años de catastróficos, llegás a un resultado muy, muy malo, muy, muy malo. Miren, el 37 también estuvo por abajo del 30% cerrando el año, y esto tampoco muestra la total realidad, porque vos tenés años que han cerrado acá en la parte verde, es decir, que el año termina de enero a diciembre por arriba del cero. Sin embargo, quizás en agosto la bolsa iba 23% abajo, y quizás si vos no tenías la fortaleza mental para resistir ese 23% abajo, vendías cuando la bolsa estaba 23% abajo y la bolsa cerraba 5% arriba, ponele, por lo tanto te perdías un upside zarpadísimo. Entonces, ese 10% anual es una estimación. Vos podés estimar, y esto de vuelta, cuando les llega una situación de, che, ¿qué pasaría si ahorro $100 por mes por 20 años? No se lo pongan en el cerebro a pensar, pues no les da el cerebro, no nos da a nosotros el cerebro para pensar cuál es el resultado final. O sea, si agarro a un ingeniero y le digo, che, por 20 años $100, no hagas ninguna cuenta, no puedes tocar una lapicera, no puedes agarrar una lapicera y me tenés que decir qué pasa si en 20 años al 6,6 de renta y lo compones $100 por mes, ¿cuánto llegas a tener? No te va a decir ni en pedo $50.000. Porque no tenemos la capacidad intuitiva de calcular eso. Entonces eso es el primer tema. Voy a tratar de resumir esto porque se va a ir al demonio la longitud de la respuesta. Sino dos cositas más que me gustaría googlear para ir a esto de sueldos. Esta es la revista Apertura que salió este mes. Una vez por año, Apertura, no me pagan por hacer este chivo, saca acá sueldos resumidos en base a encuestas de empresas grandes. Y acá quería ver solamente un solo gráfico, voy a decir, para no mostrar toda la data de esta revista Apertura que tiene copyright, pero sí voy a mostrar solamente unos datitos acá de, por ejemplo, cuánto gana esto que está acá, cuánto gana un profesional junior, la segunda escala un profesional semi-senior, un profesional senior, un supervisor, un jefe, un gerente y un director. También vamos a ver esos números y lo vamos a comparar como qué podría pasar si vos en vez de ser un empleado sos un comerciante. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los riesgos? Y bla, bla. ¿Cómo se compara esto de profesional junior que voy a leer en breve? Se compara con dos cosas. Por un lado, les recomiendo, si son argentinos, si no busquen cuál es el equivalente en su país, RIPTE, googlean RIPTE hoy, por ejemplo, y el primer resultado que les sale es la fuente oficial del RIPTE, ponen acá publicación y llegan a un documento que tiene el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina, y van a ver que en julio, que es el último dato que se tiene, es de 148.000 pesos, ¿está bien? 148.000 pesos, primer dato. Segundo dato, van a googlear liquidación sueldo empleado de comercio, porque es un sindicato representativo de otros sindicatos y es el que es más fácil de googlear. Entonces llegan acá y acá tienen una calculadora que el buen Jorge Vega, que no sé quién es, pero hace esto gratuitamente, donde pueden poner el mes, por ejemplo, acá septiembre, en vez de septiembre vamos a poner julio, para que sea comparable con el otro dato que tenemos, y en julio el sueldo era de 91.000 pesos, ahora es más o menos 100 neto, perdón, no se ve acá, 91.000 pesos. ¿Está bien? Entonces, el sueldo básico de empleado de comercio, 91.000 pesos. El sueldo RIPTE, 141.000 pesos. Y después el último dato que a mí me gusta es empleadas domésticas, sueldo, pueden googlear. Y también les sale en general la fuente oficial. Bueno, no sé si la fuente oficial, pero les sale, por ejemplo, esta página de la FIP. Si googlean, por ejemplo, empleadas domésticas, sueldo. Esto todo va a ser mínimos, ¿no? Obviamente. Creo que es el Sindicato de Empleadas Domésticas. UPAC. Si es UPAC. Y acá les sale de vuelta. Por ejemplo, si se van a la parte de quinta categoría, que está acá, personal para tareas generales, van a llegar a que hoy el sueldo con retiro, es decir, que la persona no vive en la casa, 53.000 pesos. Entonces empiezan a tener contexto para analizar las cosas. Y esto lo pueden hacer, por ejemplo, en el 2007 y buscan cuánto estaba en el 2007 y comparan eso, cuánto equivalía. Yo siempre digo que cuando hice la primer negocito, que era una revistita medio pelarde con un amigo, bueno, le sacábamos 800 pesos netos cada uno, que eran 2 sueldos. En ese momento un sueldo de empleado de comercio, lo que en julio era 90 y pico y ahora es 100.000 pesos, esos 100.000 pesos eran 400 y moneditas. Entonces, de esa forma creo que hay que comparar las cosas y ahora voy a ir a 2-3 temas más, pero no se me aburran. Entonces, 1. Empleada doméstica, 52.000 pesos. 2. Empleado de comercio, 91.000 pesos. 3. RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de todos los trabajadores, 148.000 pesos. Y acá voy a dejar de compartir pantalla. Ya tienen 3 números ahí, para empezar a sacar conclusiones. El siguiente es esto, que estoy acá mostrando la pirámide salarial, que te dice que los profesionales junior ganan en promedio ingreso en
mayo, o sea que esto habría que agregarle un poquito más para julio, 142.000 pesos el profesional junior, profesional semi-senior 181.000, profesional senior 230.000, supervisores 270.000, jefes 330.000, gerentes, y con estas dos me voy a comparar el rubro inmobiliario, gerentes 627.000 pesos, directores 1.300.000 pesos. ¿Está bien? Directores ultra grosos, pues estas son empresas grosas y el director es primerísima línea, 25 años de experiencia, una cosa totalmente de locos. Entonces la conclusión que pueden sacar es un profesional, y esto sí aplica en general a Chile, a Uruguay, a Bolivia, a Paraguay, bla, bla, bla. Un profesional va a estar ganando en la base, apenas empieza el profesional, se recibe de contador y va a trabajar a no sé dónde, va a ganar el RIPTE en general, apenas es profesional. Es decir, ya va a estar en el promedio del país, apenas empieza en su carrera laboral, por ser profesional, básicamente. ¿Está bien? Y más o menos redondeando, es 50% más el profesional recibido graduado que la base de empleado de comercio. ¿Está bien? Y después de ahí vos vas viendo un crecimiento ahí, pimbi, hasta 1.300.000 pesos director y 630.000 pesos un gerente. Suponiendo 630.000 pesos un gerente, lo vamos a hacer en dólares, 630.000 dividido 2.75, más o menos el dólar se mantuvo los últimos meses, son 2.300 dólares por mes por 12, 2.300 pongámosle por 12, son 27.600 dólares al año, pongamos 28 para ser generosos, en un puesto de gerente. Y si es un palo 300, el de director, dividido 2.75, te da bastante poquitito, que son 5.000 dólares por mes, redondeando, 4.000 largos. 5.000 por 12 te da 60.000 dólares por año, el puesto de director. ¿Está bien? Esto ya lo hemos hablado, pero para dimensionar esto, por ejemplo, no sé, voy a hablar de comerciantes y después del rubro inmobiliario, pero esto yo lo pensé siempre, ya cuando estaba en el colegio yo decía, pero ¿cómo puede? Explíquenmelo mejor, porque yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que el que tiene un kiosco, que el kiosco tiene 8 metros cuadrados y es muy chiquitito y tiene una sola sucursal y trabaja él solo y no tiene empleados, no tiene demasiado riesgo y bla, bla, bla? El kiosquero está ganando 500.000 pesos y el profesional está ganando 140.000. El médico que trabaja en el hospital de no sé qué se está reventando todo. El kiosquero también, pero dentro de lo que uno pensaría, sin saber demasiado de capitalismo, pensaría sobre el mérito, diría, che, el médico que está salvando vida a la gente, debería ganar un poquito más que el kiosquero, no sé cuánto más, pero debería ganar un poquito más, ¿no? Bueno, 140.000 versus 500.000 quizás el kiosquero. ¿Por qué? Ejemplos muy breves. Ahora lo de las figuritas, la boludez esta que mostré antes, que estaba organizando esto, figuritas. Un paquete, el Panini se lo baja al mayorista a 115 pesos y lo están vendiendo 300, se lo sacan de la mano. 300 menos 115 son 185 por paquete y vendés miles. Solamente eso. Entonces cuando te pones a pensar comerciante versus empleado, los números cierran en general muy por arriba para el comerciante. Pero esto es que es la decisión obvia para cualquier persona ser comerciante. La respuesta claramente es no. Y toda la pelotudez esta que está rondando en redes sociales de tipo, tú puedes, sí, es emprendedor y la mar en coche, no sé qué. No es para cualquier persona. Y además un montón de la magia laboral pasa por otro lado que no es la guita. Pero si vos tenés un comercio, tenés un montón de riesgos que no tiene un empleado, justamente. Entonces, por eso mismo debiera ganar más guita el comerciante. ¿Y por qué además? Porque vos tenés un sesgo del superviviente cuando ves comerciantes. Cuando vos ves un dueño de un restaurante y decís, che, pero ¿cómo puede ser que este chabón gane 10 millones de pesos por mes? Es porque es el único restaurante que sobrevivió de 10 que se pusieron alrededor y este es el único que sobrevivió. Después vinieron 8 más y sobrevivió uno. Y después vinieron 5 más comercios de, no sé, telas y sobrevivió uno. Y después vinieron 5 kiosquitos acá en la esquina y sobrevivió uno. ¿Está bien? Entonces cuando vos sacás el ingreso promedio, llegás a números deprimentes. Y ahora con esto conecto con el mundo inmobiliario. Y si vamos a googlear, por ejemplo, Realtor Income Average, pongámosle que sería el promedio de lo que gana un Realtor en Estados Unidos, llegamos a números que yo no la puedo creer de lo bajo que son, ¿no? Porque dice, as of January 2019, the average annual earnings for real estate sales agents was $41.000. O sea, $41.000 ganaba un inmobiliario promedio en Estados Unidos, estando por debajo del ingreso
medio en Estados Unidos, Income Average US, pongámosle, bueno, $32.000, muy poquito por arriba estaba el income de un inmobiliario promedio. Y esto, cuando vos lo haces en Argentina, hágalo cada uno en su país, llegás a números aún más delirantes, porque en Buenos Aires hoy tenés 3.000 y moneditas de transacciones por mes, 3.000 y moneditas. El ticket promedio, o mediano que serviría más, está más o menos en $100.000. Y la comisión promedio, ponele que fuesen 5% o 5,5% o algo así, son $5.000 promedio por transacción. Por lo tanto, el mercado completo son $5.000 por 3.200 transacciones por mes. Son solamente 16 palos hoy por mes, si hice bien la cuenta, sí, $16 millones por mes, que se divide entre 33.000 personas que trabajan de esto. Entonces, cuando vos sacás el ingreso promedio del inmobiliario por las compraventas, es de $500. Esto es depreciable, 500 por 12, ya te da $6.000. Pero con $6.000 estás en un puesto recontrabajo de lo que acabamos de hacer. Porque un gerente gana $28.000 al año y un director $60.000 al año. En Argentina, ¿no? En Argentina está muy alicaído. Esto lo mostré otro día con el CPM en YouTube, que es un equivalente. O sea, si los sueldos son bajos, la gente consume cosas baratas. Entonces el CPM de la publicidad tiene que ser barato. Esto va a cambiar, va a tender a un promedio histórico, ya lo dijimos 800 veces. Pero entonces, el promedio del rubro inmobiliario es que el inmobiliario promedio gana $6.000 al año. Pero acá viene el final. No existe el promedio. No existe el promedio. El promedio no existe. No es un concepto. Porque cuando uno piensa, no, si el inmobiliario promedio gana $6.000, entonces cuando yo me cruzo con un inmobiliario probablemente gane $6.000. No. No estamos hablando del número que indica el número más repetido. Que creo que en estadística eso se llama la moda, ¿no? De lo más repetido. Sino que estamos hablando de un promedio. Y la locura absoluta del rubro inmobiliario, que lo pueden ver, por ejemplo, en quiénes son anunciantes Premier en Zona Prop. Y cómo, al verlos Premier, vos podés deducir cuánta plata están poniendo en publicidad las distintas inmobiliarias. Y vas a ver que hay poquitas que están poniendo mucha plata en publicidad y una abrumadora mayoría que está poniendo casi nada en publicidad. Avisos simples, el paquete más mínimo para poder decir que está en Zona Prop y listo. Y eso es equivalente, y lo puede ver cualquiera, no es necesario tener inside information del mercado, de cuáles son los que están ganando mucha guita, o probablemente estén ganando mucha guita, y cuál es la mayoría que probablemente esté ganando poco y nada, porque hay otros negocios inmobiliarios que están adheridos, que son los alquileres, la administración de alquileres, la administración de consorcios, cositas jurídicas que la mezclan con abogados, quilombo, distintas cosas. ¿Está bien? Entonces, cuando vos empezás a hacer Pareto sobre eso, y decís, che, mínimo, y esto es posta, mínimo el 80% de las transacciones la hace máximo el 20% de los que trabajan de esto. Por lo tanto, ahí ya tenés 6.000 que están haciendo las operaciones, básicamente. Y si hay 3.000 y pico por mes, ya tenés media operación por mes para cada inmobiliario. Saquen esta lógica para cada uno de sus mercados. Y voy a tratar de liquidar esto con el embudo que hablábamos siempre para liquidarlo, que es el embudo de conversión inmobiliario. Para dejar de hablar de cuál es la cartera indicada que alguien debe tener, cuántas propiedades tenés que tener publicadas en los portales inmobiliarios, bla, bla, bla. Esos números no sirven para nada. El número que sirve es el número de conversión en cada una de las etapas. Y las etapas son alcance, del alcance, es decir, a cuántas personas le llega mi mensaje, de ese alcance, cuántos pedidos de tasación tengo, de esos pedidos de tasación, cuántas tasaciones efectivamente realizo, de las tasaciones, cuántas propiedades efectivamente capto, de las captaciones, cuántas termino reservando y de las reservas cuántas termino vendiendo. Los números de inmobiliario que yo ya he compartido más de una vez acá, pero los repetimos, estamos en 52% de captación a venta. Por lo tanto, si vos pretendes vender una propiedad por mes, de promedio son $5.000 por mes, promedio. Para llegar a eso, estarías en el sueldo de un director. De una empresa grande. No de una pyme. Esto está hecho en base a empresas grandes, a las empresas más grandes. Entonces podés ganar como un director vendiendo una propiedad por mes. Promedio de todo lo deprimente que está Argentina hoy, etc. ¿Está bien? Entonces, esto se resume, y con esto liquidamos lo que es un buen sueldo, lo respondimos con varios parámetros. O sea, si vos ganás más de 150 lucas, es un buen sueldo, porque estás por arriba del RIPTE y estás por arriba de lo que gana un profesional junior. Vos sos un profesional con 3 posgrados y ganás 150 lucas, estás ganando poco.
porque ya no debería ser un profesional junior, porque las primeras etapas las pasan casi todos. Profesional semi-senior, profesional senior y supervisor. Hasta supervisor barra jefe llegan casi todos, con el correr del tiempo al menos. ¿Está bien? Entonces hasta ahí tendrías que llegar. Que esto ya lo dijimos, pero supervisor son 267 lucas, dividido 275, son más o menos $1.000 por mes. O sea, 12 lucas al año estás en supervisor. En consecuencia, si vos ganas más de $1.000 por mes siendo inmobiliario, estás ganando muy bien. Valorá tu trabajo, déjense de romper las pelotas. Estás ganando muy bien para el mercado. Porque quizás hay inmobiliarios que están ganando $5.000 por mes como un director, pero el director está infinitamente más formado que el que la está rompiendo en el rubro inmobiliario. ¿Y por qué pasa eso? Y acá viene el final, y lo voy a conectar con una charla que estábamos teniendo el otro día acá de Puertas Adentro de Inmobiliarios, y es, si vos te metés en un mercado donde todos dan un servicio de cierta calidad y cobran cierto precio, y vos podés dar un mejor servicio, muy probablemente, el mercado muy probablemente permita cobrar más caro. Por lo tanto, si estos que están acá están ganando linda plata y vos podés dar un mejor servicio, probablemente ganes más que estos que están acá. Y el corolario de esto es que vos tenés industrias con una competencia fulminante, donde el margen tiende a cero y en algunas industrias inclusive el margen es negativo y los socialistas no se llegan a dar cuenta, pero por ejemplo, no sé, aerolíneas. En aerolíneas hay una donación de los empresarios a la sociedad, porque cuando vos sumás el retorno de todas las aerolíneas que han existido en la historia, tienen un retorno negativo. ¿Eso quiere decir que si vos ponés una aerolínea vas a perder plata? Probablemente sí, pero no necesariamente, obviamente, porque de vez en cuando alguien gana guita, como en la industria tecnológica. Que vos, cuando vos analizás la industria tecnológica, tenés algunos unicornios que justifican todo un delirio de, che, se puede ganar un montón de plata acá, pero cuando vos ves todas las quiebras que hay para que exista ese unicornio, el número no te da atractivo, como sí te da, por ejemplo, en ferrocarriles, en los países civilizados, no en el tercer mundo, en Estados Unidos. La industria de los ferrocarriles es una industria que gana plata, ¿está bien? Entonces, a lo que voy con esto es, a pesar de que el rubro inmobiliario tiene bajas barreras de entrada, y teóricamente, el director acá que está en la parte de arriba de esta columnita, el director de Techint, el director de Unilever, el director de empresas grandes, podría meterse en el rubro inmobiliario y con su formación y con sus habilidades ganarnos el mercado, dado por alguna razón loca de la psicología de la gente, este director que está acá, no se va a embarrar las manos para meterse al rubro inmobiliario. El rubro inmobiliario sigue teniendo un nivel de competencia que es incomparable a la competencia que uno ve en, por ejemplo, software. Si vos querés poner una empresa de software, vas a tener una competencia fulminante desde todos lados, te van a aniquilar. ¿Qué quiero decir con esto? Los empleados ganan fortuna y cada vez más fortuna. Por lo tanto, vas a tener ahí una negociación perdida con cada uno de los empleados. La competencia es cada vez más grande porque todos tienen el sueño de hacer una empresa de software gigantesca. Hay muchísimo capital, por lo tanto, si vos empezás una empresa acá y no levantás rápido 20 palos verdes, te van a comer en un patty. Entonces hay un montón de cosas en distintas betas del negocio que lo hacen muy pero muy complicado. En cambio, el brokerage inmobiliario tiene otra dinámica. Esto lo dije el otro día, pero por ejemplo ahora con la aniquilación absoluta que se está viviendo en los mercados estadounidenses, que la bolsa baja todos los días, Douglas Elliman, que es una de las 10 inmobiliarias más grandes del mundo, perforó por primera vez el market cap, es decir, el valor total de la empresa, de $350 millones. Y el último año reportó un free cash flow, es decir, guita limpia que le quedó al accionista, guita limpia, tomá, pumba, si yo fuese el dueño 100% de Douglas Elliman, me hubieran dado 100 palitos verdes, pumba, le quedaron 100 palos, esa es la respuesta. Le quedaron 100 palos. Entonces está viendo inmobiliarias que con un free cash flow, que obviamente debe haber sido excepcional y que probablemente no lo vayan a repetir tan fácilmente, pues si no estaría regalada bajo cualquier parámetro de la empresa, tuvo un free cash flow de 100 palitos verdes, vale 3.40 y algo, ahora la empresa entera, 3.40 y algo. ¿Tiene deuda, no sé qué? Sí, obviamente. Pues si no tuviese deuda, tuviese un free cash flow de 100 palos, ¿verdad? Igual a veces se dan esos delirios. Pero ¿por qué pasa eso? También
con el rubro inmobiliario en la bolsa, en las inversiones, porque se da el mismo fenómeno muy interesante que a mí me vuela la cabeza que con el empleo, que con esto de considerar al rubro inmobiliario como una salida laboral que vale la pena. En la inversión pasa lo mismo. Y cuando vos analizás las empresas que hacen brokerage inmobiliario, vas a ver que las que son tecnológicas, por ejemplo, Redfin, por ejemplo, Opendoor, por ejemplo, en teoría Compass, han disfrutado de multiplicadores, es decir, valuaciones muy altas, ganando poca plata o perdiendo mucha plata. ¿Y por qué es eso? Porque el inversor en general también prefiere meterse en un negocio tecnológico. ¿Esto es una ridiculez? No, porque el que gana mucha plata y cuando gana tiene escala. Entonces tiene un negoción. El que gana y cuando gana, si gana alguien. Entonces vos tenés el mercado inmobiliario estadounidense dividido en inmobiliarias tradicionales, pero que no son las tradicionales de acá, tradicionales en franquicias, redes gigantescas, multimillonarias, pero más tradicionales que no tienen modelo tecnológico, a pesar de que a veces se quieren vender como tecnologías para poder tener esas market cap, esas valuaciones de empresa gigante tecnológica. Dicho todo eso, pero entonces acá, por ejemplo, en esta bola tenés a Douglas Elliman, gran empresa que gana plata, RE/MAX gana plata. Después tenés empresas privadas tipo Keller Williams y tenés otras acá que son como tradicionales. Realogy también como tradicional, que es la dueña de Century 21, de Coldwell Banker, etc. Y después del otro lado tenés a Compass, a Redfin, a Opendoor, que tienen otras valuaciones. Perdiendo plata, ganando muy poquito, valen fortuna. Ahora obviamente están aniquilándose. Redfin creo que bajó en más del 90% en los últimos años, pero porque está en un mercado, en este tightening yankee, donde están sacando liquidez al mercado. Entonces se ven muy castigados esos modelos. ¿Por qué dije todo esto? Porque esto lo puede aplicar cualquier persona, esté en el rubro inmobiliario o no esté en el rubro inmobiliario, a pensar el mundo de los negocios de otra forma. Y es, no solo importa cuánta guita gana el survivor, el superviviente, sino también importa cuántos lo intentan para llegar a ser un superviviente y cuál es la competencia que el rubro te plantea, al cual el rubro te vos vas a meter. Por ejemplo, desconozco cuáles habrán sido los desafíos de un Open 25 o de grandes cadenas de kiosco que han crecido a lo loco. Pero estoy seguro que esos desafíos deben ser más fáciles que poner una empresa de software, donde la competencia es fulminante desde todos lados, como dije recién. Obviamente hay negocios que son facilongos dentro de lo que es un negocio, que igual va a ser difícil, que van a tener otras limitaciones y en general van a ser limitaciones sindicales, patronales, de organización, porque como tienen un buen negocio y no quieren competencia, se organiza, ya sea el sindicato, ya sea una organización de empresarios o lo que sea, a defender ese castillito. Pero esas defensas no son sostenibles en el tiempo. Además de que no son éticas, ¿no? Pero no son sostenibles en el tiempo. Porque si ustedes ven lo que pasa con todas las industrias que revolucionan, todas las empresas que revolucionan una industria, toda la industria lo detesta a la empresa hasta que la empresa gana y ya no queda otra. La industria cambió, ya está. Es como adáptate o muere y ya te terminó. Y esto es interesante. Y hay 1000 temas, 1000 aristas de esto, pero creo que hemos respondido cómo pensar si uno tiene un buen sueldo o no y cómo pensar si tiene sentido o no cambiar ese sueldo de director en Techint por una oportunidad en X rubro diferente.